buscarla y vamos a leerla del versículo 3 en adelante, la carta a los Hebreos. Esta realmente no se sabe a ciencia cierta quién escribió esta carta. Algunos se la atribuyen al apóstol Pablo y muchas cosas parecidas con sus cartas, pero también otros se lo atribuyen a Apolos. Realmente no sabemos, ¿verdad? Y como la Biblia ni la historia ni la Biblia nos permite decir quién es, no vamos a estar inventando. Hebreos capítulo 12, por favor. Y por eso es que usted va a escuchar que muchos predicadores dicen el escritor de Hebreos, por no decir quién le escribió, porque realmente no lo sabemos. Hebreos capítulo 12, vamos a leer por favor del versículo 3 en adelante. El tema para esta tarde es la disciplina, una forma de orientar. Hay GPS en el Señor, Él es un GPS, nos manda el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos habla a través de las situaciones, pero cuando no entendemos, pues Él mete sus manos directamente. Lo tenemos ahí. Hebreos capítulo 12, versículos del 3 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que ya lo tenga ahí en su casa. Hebreos capítulo 12, versículos del 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Vamos a leer. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, oiga como le dice el Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis, oiga esto, la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cómo quiere que Dios lo trate? ¿Como a hijos o como una persona que no le conoce? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, oiga esto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de nuestro Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, oiga esto, es verdad, yo creo que todos podemos testificar al respecto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este precioso momento, Padre, en el que nos permites entrar delante de tu presencia, Padre. Gracias Dios, porque a través de la sangre de Cristo no encontramos obstáculo para podernos dirigir a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu hable, Señor, a nuestro corazón, que controle todo lo que va a salir de mis labios, Señor, que no sea mi pensamiento, sino que sea tu pensamiento, Señor, que no sea mi voluntad y mis propósitos, sino que sean exclusivamente tus propósitos, para que el corazón de todas las personas que vean y escuchen esto, Señor, sea ministrado no por mi persona, sino que por ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ahora están conectados, Padre. Ayúdanos, Dios, a no distraernos. Ayúdanos, Dios, a esperar por completo en ti, Señor. Oramos, Dios, oramos por mi hermana Roxana Cristales, Señor. Líbrala y sánala, Padre. Te suplicamos también por nuestro hermano José González, tremenda batalla que está librando. Padre, ayúdale a salir avante al respecto de esto. La hermana Elsa Ramos, te damos de todo corazón las gracias por cómo ella ha ido evolucionando favorablemente a través de esta batalla contra el coronavirus.
coronavirus, pero te imploramos, Dios, que le des la salida completa, Padre, lo más pronto posible. Gracias, Dios, dale paz a la familia de todos ellos para que puedan esperar pacientemente en ti. Oramos, Señor, por el matrimonio Gutiérrez, por la hermana Vilma y el hermano Manasés, Padre. Bendice ese embarazo y que esa niña Ashley venga con toda la bendición de tu parte. Gracias, Dios. Oro por cada persona que ahora está conectada. Te imploramos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, háblanos al corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos ahí donde usted está, diga amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, miren, qué bueno es tener cerca a nuestro Padre. Todos, aún los psicólogos, los maestros, todas las personas enseñan que es necesaria la presencia de ambos padres. Ambos padres aportan lo necesario para que cada muchacho pueda crecer saludablemente. Eso es lo que se requiere. Pero muchas veces los hogares son disfuncionales, es decir, hace falta uno de los papás o hacen falta los dos y es criado por la abuelita, es criado por otro tipo de familia quien hace los lugares, toma el lugar de papá. Entonces, quieras o no, pues en la misericordia del Señor, pues todos los muchachos crecen y salen adelante, pero nosotros sabemos que lo saludable es que crezcan en la dirección y en el amor del hogar. Entonces, espiritualmente estamos igual, absolutamente igual. Nosotros necesitamos la dirección de nuestro Padre. No estamos pidiendo la dirección de nuestra madre espiritual porque espiritualmente no tenemos mamá. Por favor, compréndalo, no se me equivoque. Tenemos Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos un Salvador y al Espíritu Santo que está con nosotros. Las demás personas son como cada uno de nosotros, pero dejemos eso porque ese es otro tema. Entonces necesitamos la dirección de nuestro Padre. Necesitamos la dirección de nuestro Padre para saber si vamos caminando. Y fíjense que Él nos ha dejado diferentes maneras como nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Si usted se recuerda, en el sermón del día de ayer dijimos que era necesario para tener una fe triunfante el que usted pueda aprender a escuchar la voz de Dios, pueda aprender a confiar en la voz de Dios. Pues es necesario que usted aprenda a obedecer la voz de Dios y finalmente dijimos que es necesario que usted aprenda a aguardar a esperar en esa palabra y en esa voz de Dios. Eso es necesario para que usted, aunque tenga subidas y bajadas de entusiasmo, de ánimo y de fe, pues usted siempre siga en el sendero correcto que es el de nuestro Padre, el que nuestro Padre nos ha trazado. Entonces, de igual manera, cuando nosotros vamos caminando, Dios siempre habla a nuestro corazón. Fíjense que Hebreos, por ejemplo, esta carta, en el primero de sus capítulos, capítulo 1 y el versículo 1, comienza con la mejor palabra de la Biblia. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, Dios habla a nuestro corazón. Usted no puede decir, Dios nunca me ha hablado. Tal vez no hemos escuchado audiblemente y nuestros ojos nunca han visto a Dios. Porque la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo vio jamás. Oiga bien, a Dios nadie lo vio jamás. Por eso no ande creyendo a cualquiera que dice, vi a Dios y me llevó al infierno y me llevó al cielo y me trajo de regreso. No crea eso, por favor, no crea eso. No se deje ir por eso. La Biblia ya da su característica al respecto, pero eso vamos a tocar otro día. Entonces, usted tiene que estar pendiente a la dirección del Señor. Cuando nosotros queremos ir a algún lugar para no perdernos, mire, usted tiene su teléfono y pone su GPS y no conoce el lugar. Yo recuerdo cuando salíamos con mi esposa y íbamos a un lugar que no conocía. Ella venía, cuando estábamos en El Salvador hace muchos años, y sacaba su mapa tremendo que tenía de todo El Salvador o de la ciudad de San Salvador, porque ella trabajó ella tenía a cargo un departamento de cobros. Entonces, para poder mandar a todos los cobradores, ella abría su mapa y los orientaba a todos. Entonces, aquí mi esposa se orienta, pero increíblemente. Yo siempre me pierdo, pero ella siempre me orienta y me da las indicaciones, ¿verdad? Ella es mi copiloto y que prácticamente ella es mi GPS. Y entonces, cuando sigo las instrucciones que ella me va dando, pues yo voy llegando y llego perfecto. Cuando ahora usted pone su teléfono, pone su GPS, y si se pierde con eso, amados hermanos, realmente hay un problema de aceptar la orientación. Entonces, Dios nos habla de diferentes maneras.
Y Dios primero, antes de mandar la corrección, antes de mandar una corrección física, Él nos habla. Oiga bien, nos habla. Pero el problema es que nosotros estamos tan ensimismados, es decir, nuestro ego es tan grande, decir, no, yo voy a salir, yo salgo de esto y yo solo puedo salir y no necesito que nadie me oriente. Y no entendemos que nosotros debemos de depender, y el deseo de Dios es que nosotros dependamos de Él absolutamente para todas las cosas. Entre más independiente usted quiera ser de Dios, más problemas va a tener, más lejos va a estar de Dios. Pero cuando usted tiene una actitud humilde y todo le pregunta a Dios, todo se lo pone en las manos a Dios, Dios le va a ayudar. Pero cuando nos salimos del camino correcto, Dios nos habla. Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere hacer cambiar de dirección por las buenas. Quisiera que fuera conmigo, por favor, al Proverbio capítulo 28, versículo 13, el libro de Proverbios. Vamos a dejar esta carta por un momento, ya vamos a regresar a ella. El libro de Proverbios tiene una bendición para nosotros, porque a veces creemos nosotros que callando nuestros errores vamos a salir del problema, y es absolutamente todo lo contrario. Entonces nosotros callamos lo malo que andamos haciendo, nosotros callamos el cambio de dirección que tomamos. A veces estamos totalmente conscientes que lo que estamos haciendo, que lo que estamos diciendo, que nuestros planes van absolutamente en contra de la dirección del Señor, y nos lo guardamos, ¿verdad? No le contamos a los hermanos, no le contamos a la familia, algunos ni siquiera le cuentan a la esposa. Entonces, pero Dios ya lo sabe, y por eso es que debería ser lo más inteligente, debería ser que nosotros hablemos con Dios. Si no quiere hablar con nadie más, no se lo cuenta a nadie más, pero aún sus malas intenciones debería de presentarlos delante de Dios para que Dios nos limpie de todo lo malo que tenemos. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Oiga esto, oiga, y esto es importante y debería de marcarlo allí, ¿verdad? Porque hay tanta gente que no quiere aceptar su culpa, que no quiere aceptar que esté equivocado. Mire, 28:13 de Proverbios dice: el que encubre sus pecados, dice allí, no prosperará. Oiga bien, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacer de nuestra vida un momento mejor. Él se comprometió con nosotros a darnos una vida en abundancia, pero muchas veces nosotros no aventajamos a la situación porque escondemos muchas cosas en nosotros. Nuestros planes buenos, nuestros planes malos, nuestros buenos pensamientos y nuestros malos pensamientos no los presentamos delante de Dios, y entonces no nos hace prosperar eso. Entonces, pero Dios tiene su corrección. Mire, por favor, vamos aquí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, por favor. Proverbios capítulo 12. Y esta es una de las razones, amados hermanos, por la cual Dios tiene que físicamente, materialmente o espiritualmente, tiene que meter su mano, porque Dios nos ama de tal manera que no nos va a dejar. Vea lo que dice Proverbios capítulo 12, el versículo 1. Y esta debería ser nuestra actitud, aprender y no ser corregido. O sea, no esperar hasta que se vea en la necesidad de corregirnos, sino que aprender desde lo básico a hacer como Dios quiere que hagamos las cosas. Mire lo que dice, capítulo 12, versículo 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, mire cómo lo llama la Biblia, es ignorante. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido subir de nivel aprendiendo algo? Aprendiendo no solamente la voz de Dios, sino que mejorando. Yo le decía a alguien: mira, ¿por qué no estudias? Tú eras muy bueno para hacer esto. ¿Por qué no estudias? No, así que me van a enseñar si yo todo esto ya lo sé. Pero aquí en este lugar, el tener un cartoncito, el tener una certificación de alguien nos sube de nivel, ¿verdad? Entonces, yo no. Ahí está bregando solo, ¿verdad? Bregando solo. No acepta corrección, no acepta que puede aprender algo, y no acepta que Dios en este país ha hecho un camino. Cuando usted se sale del camino,
usted no prospera. Entonces, pero quiero que vea también el capítulo 23, para que usted vea que Dios nos quiere que nosotros tengamos una actitud de personas que están dispuestas a ser corregidas, a ser enseñadas, y que tenemos un corazón dócil antes de que venga la corrección que realmente nos va a hacer sufrir, sino que nosotros podemos aceptar corrección con la palabra, ¿verdad? Con la palabra. Mire lo que dice capítulo 23, versículo 12. Oiga esto. Mire cómo dice el Señor. 23, 12. Lo tenemos ahí. Dice: aplica tu corazón a la enseñanza, o sea, tu mente a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás, dice el versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, vea por favor que eso supuestamente es para los padres, pero es también del Padre Celestial a nosotros. Porque Dios está diciendo: hijo, aprende a corregirte. Hijo, aprende a hacer lo bueno. Hijo, pon tu mente en mi instrucción. Y así Él no va a tener que meter sus manos para corregirnos. Sin embargo, usted sabe perfectamente que nos cuesta atender, que nos cuesta aceptar la corrección. Y en la medida que nosotros podemos, no aceptamos y nos vamos por la tangente, buscamos nuestro propio camino y decidimos hacer las cosas como a nosotros bien nos parece. Pero al final en nuestra vida viene Dios y toma el control. Ahora, entienda esto, que el Señor nos ha dicho que Él nos va a dar una vida en abundancia. Pero muchas veces, como caminamos en nuestro propio sendero, la vida en abundancia está en stand-by y pasamos nosotros solos sobreviviendo. Dios no es mentiroso y Dios no se arrepiente. Pero si tú no vas a poder controlar la bendición que Él te va a dar, si tú no tienes las características necesarias en tu vida, Dios no va a permitir que eso llegue a ti porque te puede hacer perder. Volvamos por favor a Hebreos 12. Entonces usted se da cuenta que Dios siempre habla a nuestro corazón, que Dios quiere corregirnos con palabras primero, que Dios manda a las personas indicadas para que nos den un consejo, que Dios nos permite ver situaciones en otras personas para que podamos ver y aprender, porque eso es lo que hace el sabio. El sabio no necesita poner su espalda, ¿verdad? O no necesita ser castigado, sino que ve el castigo en otros y entonces aprende. El menor de mis hijos, fíjese que a él jamás lo castigué físicamente, pero a los dos mayores sí. Y entonces los mayores le dicen: a ti nunca te han castigado, no, te hace falta uno que otro. Pero él les dice: pero es que yo los veía a ustedes. Yo veía cómo los castigaba a ustedes y yo decidí aprender desde allí. Entonces su espaldita jamás, nunca recibió un tipo de castigo. Los mayores sí, ¿verdad? Entonces él dijo: no, yo aprendo a señas, ¿verdad? No necesito el palo. Pero muchos de nosotros sí. Muchos de nosotros hemos crecido necios a pesar de que hemos tenido la instrucción. Cuando yo recuerdo a mi padre, que ya está en la presencia del Señor, y veo lo duro que fue conmigo, porque realmente fue duro conmigo. Pero yo estaba puesto en una actitud de terquedad y no hacía caso. Y sí me castigó ahora a esta altura. Mire, hermano, yo aprecio, yo recuerdo todo el enojo de mi padre porque yo hacía las cosas incorrectas a su parecer y tenía mucha razón. Yo le aseguro que si yo hubiese hecho caso, fuera un muchacho obediente, al menos, mi querido hermano, en un 30% más de la obediencia que pude tener con mi papá, mi vida a esta altura fuera totalmente diferente, fuera mucho mejor. Entonces, igual Dios nos quiere corregir, Dios nos desea orientar. Y si nosotros aceptamos esa orientación de Dios, dice la Biblia, Dios nos trata como a hijos. ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿A usted le gusta hacer sufrir a sus hijos? Por supuesto que no. Usted trata de darle lo mejor a sus hijos. Entonces, si usted quiere que Dios le dé lo mejor a usted,
acepte la corrección de Dios, pero acéptela desde la verbal, desde la palabra de Dios, desde la predicación de algunos pastores que usted escucha. Desde allí acepte la corrección. Cada vez la corrección va acercándose más a usted, y en la medida que usted está dejando su vida sin el cambio de dirección, sino que usted dice, no, aquí me voy a ir, aquí me quiero ir, yo en mi vida hago lo que quiero. En esa medida Dios se va acercando más hasta que nos toca a nosotros. Y usted sabe bien que Dios siempre, cuando nos trata de corregir, nos da en el punto exacto. En el punto exacto. Ahora, vamos al texto, por favor, donde comenzamos, Romanos 12, 3. Oiga lo que dice ahí. Romanos 12, 3 dice, oiga eso y la primera palabra. Porque nos está hablando de que nosotros vamos a ser corregidos. Y vean lo que dice el versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, y ponga atención a esta palabra, ánimo, no se canse hasta desmayar. El ánimo es la actitud que usted tiene frente a las cosas. Hay cosas que a usted no le parecen, pero ¿cómo las recibe? Al menos, mi hermano, yo le sugiero que ante las cosas nuevas usted sí va a tener dudas, va a tener muchas preguntas, pero tenga una actitud, no tenga soberbia, sino que tenga curiosidad. Ante las cosas nuevas, ante lo que se ha presentado, usted tenga curiosidad. ¿Sabía usted, mi hermano, que todas las personas que venimos a esta tierra estamos llenas de creatividad? Oiga esta palabra, hoy pagan muchísimo por una persona que se dice, es que yo soy creativo. Le pagan muchísimo, pero todos venimos llenos de creatividad. Se hizo hace algunos años un test a los niños pequeñitos para ver su creatividad. ¿Y sabía usted que el 98% de los niños fueron altamente creativos? ¿Verdad? A la edad de 3, 4, 5 años, pero cuando hicieron el mismo test a los muchachos que ya tenían 7, 8 años, el 50% fue creativo. De ahí lo subieron un poquito más, y cuando a los muchachos que ya están terminando la secundaria, el 20% fueron creativos. Cuando los muchachos estaban a punto de entrar al college, de entrar a estudios superiores, les hicieron el mismo test, y los muchachos, solamente el 5% de los muchachos tenían una actitud creativa. Porque para que usted pueda ser creativo, usted tiene que ser curioso, no amargado. Una persona amargada que no le gusta la situación que se presentó, que va contra su orgullo, y usted, en lugar de ser curioso, usted se presenta en bloque para detener lo que viene. Le tengo noticias: lo que viene de Dios, absolutamente nadie lo puede detener, y esta pandemia es la prueba fidedigna que nadie lo puede detener. Enfermedades que nadie puede detener, problemas económicos que nadie puede detener, situaciones que nadie las puede detener, y todos tienen un origen: el orientarnos correctamente, el hacer nuestra fe más fuerte y hacer de nosotros cristianos mejores. Entonces, cuando le vengan situaciones difíciles, usted tiene que tener curiosidad en lugar de enojo, curiosidad en lugar de soberbia. Curiosidad, ¿en qué sentido? ¿Por qué viene esto? ¿Para qué viene esto? ¿Qué será? Mire, cuando hay cambio en los trabajos, qué tremendo es que las personas de más edad se sienten renuentes, se presentan renuentes a aprender algo nuevo, no tienen el deseo de aprenderlo, y la cuestión es que algunos días es que ya están viejitos, pero yo le tengo noticia: nuestro cerebro tiene elasticidad, es decir, que puede moldearse, pero cuando usted tiene una actitud negativa, su cerebro no se moldea, y usted lo nuevo no lo ve como un reto, sino que lo ve como una amenaza. Y entonces allí no hay esperanza de que pueda haber cambio, a no ser que lo hagan a la fuerza. Y es cuando Dios viene y lo hace a la fuerza. Y fíjense que el problema es que aquí Dios nos hace la comparación de cómo Él mismo, oiga bien, Él mismo trató a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él aprendió siendo hombre, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, le aseguro que ya nos han hablado, ya nos han puesto ejemplo, ya nos han mandado gente que nos ha querido aconsejar, pero nosotros hemos mantenido nuestra actitud
terca, perdóneme la palabra, terca. Y entonces viene Dios y se ve forzado a que pasen en nosotros situaciones difíciles para que nosotros podamos vencernos y reorientarnos. ¿Cómo yo puedo evitar que todas estas cosas vengan? Mire, mi hermano, sea curioso con las cosas que pasen. Entienda que Dios tiene el control absolutamente de todas las situaciones. No se ponga a la defensiva totalmente y desde el principio. Tenga paz. Si usted ve que con curiosidad lo que viene, su mente comienza a buscar respuestas, a buscar salidas. Su corazoncito se abre a lo que está viniendo y usted tiene una buena actitud y un buen ánimo para realizar los cambios. Si no, nos toca, como dice la Escritura, que el látigo es para las espaldas del necio, así como el cabestro es para el caballo, el látigo para las espaldas del necio. El vivo a señas, dice. El vivo a señas, dice el refrán, eso no lo dice la Biblia. El vivo a señas y el tonto a palos. Pero es un principio bíblico también. La disciplina viene, mi hermano. Pero entienda que es mejor tomar la disciplina desde la palabra antes desde que tengamos que poner parte de nuestra vida. Ok, y entonces mire lo que dice después, por favor. Versículo 4. Estamos en Hebreos 12, 4, por favor. Dice así, mire, dice así. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, oiga, aún no hemos resistido hasta la sangre. Es decir, que Dios está diciendo, todavía te hace falta, todavía tú puedes, todavía tú resistes, y nosotros nos mantenemos en tal terquedad, oiga bien, nos mantenemos con tal terquedad que no le permitimos, oiga bien, a Dios el orientarnos con la palabra, sino con las acciones que van a llegar a nuestra vida. Que Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar, mi hermano. Eso téngalo por seguro. Pero más nos valdría a nosotros ser más accesibles al cambio que aguantar lo que viene. Entonces dice, oiga bien, dice el versículo 2, ahí donde dice, versículo 5, perdón, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, oiga esto, lo tenemos ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies, no la vea de menos, no la vea como algo que usted va a poderse saltar porque no se lo va a poder saltar. No la vea como algo que usted va a poder resolver porque no lo va a poder resolver. Si viene de Dios, esa cosa nadie la va a quitar de allí. Entonces dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuándo somos reprendidos? Cuando no hemos aceptado las indicaciones previas que ha hecho el Señor. Cuando eres reprendido por Él, dice el versículo 6, porque el Señor, mire, 3 palabras, al que ama. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios está tratando con usted, no es porque usted le sea indiferente, es porque Dios le ama. Ay, no, que no me ame tanto, pues te ama sobremanera. Y Dios ha prometido terminar la obra que comenzó desde el principio hasta llevarlos al fin. Entonces, entre más tercos nosotros seamos, más vamos a sufrir. Y mire lo que dice después, dice, al que ama disciplina y azota, dice la segunda parte del versículo 6, a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, vea lo importante del versículo 7. Si soportáis la disciplina, ¿por qué dirá soportar? Porque fácil no va a ser. Aún, mi hermano, aún cuando usted vea la disciplina en la palabra, encuentre la disciplina y la aplique a usted, el hecho de que tenga cosas que debe cambiar. Dios quiere que hagamos nuevos hábitos en nuestra vida, acciones, virtudes que deberían de estar en nosotros. Al principio usted tiene que trabajarlas para que se hagan hábito. Por ejemplo, cuando usted es mentiroso y tiene como hábito mentir, le es difícil decir la verdad porque ya le salió más fácil mentir. ¿Y cuándo lo va a tener? Mañana en la tarde. ¿Qué? Usted sabe que van a pasar 5 días y no lo va a terminar. Que usted le piden que se comprometa con algo, usted se compromete, pero ya sabe que no lo va a hacer. Entonces es mejor venir y salir y decir, mire, lo voy a tener tal día, mire, esto es así y así, y aprender a dar la cara, dejar ese hábito de la mentira porque es pecado
y comenzar a cambiar, comenzar a ser personas responsables, comenzar a tener una actitud diferente en cuanto a las virtudes que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces dice así, mire, si soportáis, versículo 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Como papás, y hablo a los que son padres o madres. ¿Cómo se siente usted cuando le dice a su hijo, hijo, hazme un favor, saca la basura? ¿Verdad? Que la lleve a donde está toda la basura. Y al ratito usted ve el depósito que tiene dentro de la casa de la basura, lo ve vacío y puesta la nueva bolsa. ¿Cómo se siente usted? Pero imagínense que usted lo dice a la mañana. Llega a mediodía y se lo vuelve a decir, hijo, por favor, ayúdame con la basura. Y más tarde, por favor, la basura. Y usted tiene que ir en la noche con la bolsa de basura repletísima. La tiene que ir a llevar usted y ponerla usted mismo al basurero. ¿Cómo se siente con respecto a su hijo cuando al siguiente día le dice, mamá o papá, dame tal cosa? ¿Qué siente usted? Ay, sí, hijo. Pero cuando el hijo es obediente, que usted le dice, hijo, ayúdame con la basura. Y de repente usted vuelve a ver, ya la basura ya no está ahí. Usted está contento. Cuando le dice a su hijo, estudia. Y cuando va a la reunión de padres, hoy no sé cuándo va a volver a ser la próxima, ¿verdad? O vienen las notas de su hijo y usted ve buenas notas. ¿Qué dice usted? Se siente contento y usted está listo a que la primera oportunidad que usted tenga, bendecir a su hijo. Entonces dice, si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8, por favor. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, si usted se llama cristiano, si usted se dice cristiano y está haciendo cosas malas y nada pasa en su vida, una de dos. Ponga atención porque de repente, de donde usted menos espere, va a venir la corrección. O simplemente usted está equivocado. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo es equivocado? Usted cree que es hijo de Dios y no es hijo de Dios. Porque yo como padre, yo no me voy a meter a corregir a los hijos ajenos. Olvídese, yo no me meto en ese lío. Ni siquiera con los hermanos de la iglesia yo les he dicho, yo no me meto en su relación con sus hijos, yo me meto con usted. Y cuando usted venga para preguntarme algo de sus hijos, entonces voy a meter mi cuchara, porque ya me las he llevado cuando yo menos le esperaba, ¿verdad? Y solo falta que me digan, no se ha metido, pastor. Porque el consejo se da a quien lo quiere recibir o a alguien que está verdaderamente en peligro. De lo contrario, hermano, son palabras gastadas. Y cuando la persona está en terquedad, y si usted le quiere dar un consejo, usted mal va a caer. Y aunque le diga, mire este mundo, pues usted le dice, mire, Dios está hablando al mundo entero con esta pandemia. ¿Qué dice la gente? Esta es una enfermedad. Mire los terremotos, Dios viene pronto, el Señor Jesucristo viene pronto. Siempre la misma locura. La gente no entiende. Pero mucha gente ha sido apercibida y ha escuchado la voz de Dios y ha corregido sus vidas. Entonces, vea por favor, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Si usted, mire, yo los he visto cuando usted habla de su mamá o de su papá. Cuando usted de repente comienza a contar y dice, no, mi madre me dio de alma, me dio duro, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero ahí está mi madrecita, mi papá, mi no sé quién y no sé cuándo. Pero ¿por qué cuando Dios viene y lo corrige, usted se enoja con Dios? No, pastor, yo ya no voy a venir a la iglesia porque ahora que estoy en la iglesia me pasan esto y esto. Dios está corrigiéndote, hijo. Dios te está preparando para ser mejor. Entonces tú tienes que tomar el tiempo, tienes que tener una actitud de humildad y tienes que permitirle al Señor que nos lleve a tiempos mejores. Ahora, dice el versículo 10, porque vea, nuestros papás nos corrigieron a su manera, a su entender. Dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que nosotros sigamos
ese camino de santidad. Y cuando hablamos de santidad, póngame atención, no está hablando de una persona que no peca por completo, sino que la palabra santidad quiere decir apartado. Entonces Dios lo que está haciendo es apartándote para Él. Entonces cuando tú te apartas de ese camino que no es del cual Dios te apartó, o sea, Dios te puso en este lugar y nos da un sendero para caminar, pero no, yo no, y nos salimos, pues entonces Dios viene y nos manda una corrección para que tú vengas de nuevo al redil. Si tú sabes entender eso y te mantienes en el redil y aceptas los cambios y no te enojas con Dios, y no te cierras, no cierras tu mente, sino que mantienes tu ánimo arriba. No te bloqueas tu mente, sino que tienes curiosidad. Acuérdese que es necesario tener curiosidad respecto de las cosas que están pasando. ¿Por qué me están pasando? ¿Qué hice mal? Si usted se pone a preguntar y no dice, no, la culpa la tiene este gobierno, la culpa la tiene no sé quién, hasta al pastor le echan la culpa. En cambio, cuando usted acepta y pone en su mente curiosidad para saber, y cuando ve la palabra, usted se sujeta a la palabra, Dios hace cambiar toda nuestra situación. Y terminemos leyendo, por favor, dice versículo 11, y esto lo testificamos todos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mi hermano, a nadie le gusta corregirse. Nadie quiere hacer la voluntad de otros, pero como hijos de Dios estamos llamados a eso. Fíjense que realmente, mi hermano, la corrección de Dios lo que está haciendo es encaminándonos a un sendero mejor. Si nosotros andamos en ese sendero mejor que Dios nos ha trazado, si nosotros por un momento tenemos curiosidad y la humildad suficiente como para deponer nuestros propios planes y nos sujetamos a los planes de Dios, aceptamos la disciplina del Señor, aceptamos la orden que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, el tipo de orden que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros tengamos en nosotros e introducimos las virtudes que Dios quiere que tengamos, entonces Dios va a abrir el espacio suficiente para que nosotros podamos desarrollarnos. Fíjense que Dios a todos nos ha hecho especiales. Oiga bien, a todos, no hay dos personas que sean idénticos. Aun cuando usted ve al Padre y al Hijo, usted puede ver que se parecen. Estoy hablando de cualquier persona, ¿verdad? Un padre y un hijo se parecen muchísimo, pero son diferentes. Aún los gemelos y que han nacido en el mismo vientre y quizás hasta en la misma placenta, creo que así es, los gemelos que a veces salen idénticos, pero su carácter es diferente. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho dos personas idénticas. No hay dos personas idénticas. Nos ha hecho con caracteres diferentes. Nos ha hecho con características diferentes. Porque nos ha hecho probablemente para cosas diferentes. Nos ha dado dones diferentes, nos ha dado habilidades diferentes. Por eso es que yo estoy completamente seguro que nadie vino a esta tierra con el propósito de que pierda en todo lo que haga. No, nos ha hecho con capacidades para desarrollarnos y alcanzar una plenitud del Hijo de Dios que está acorde a los planes de Dios para nosotros. Y yo le aseguro, Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que queréis. O sea, el camino de Dios es mejor que el de nosotros. Pero tenemos nosotros que rendirnos. Y cuando una vez rendido y entendido cuáles son los planes de Dios, usted tiene que tener un enfoque para usted mismo. Porque la Biblia dice que Él va a prosperar lo que nosotros hagamos. Pero tenemos que hacer y no desorientados, sino que ¿qué quiero yo para mi vida? Cuando yo estoy ya en el camino del Señor, yo puedo decidir, yo puedo hacer. No es que Dios ha dicho, Dios esto quiere que yo sea médico. No, Dios pone habilidades en ti y tú tienes que aprender a reconocer qué es el camino que Dios tiene para ti. Y tú lo haces y
tienes en tu mente los deseos de Dios, los principios bíblicos, y entonces tú te puedes dedicar a lo que quieras. Y cuando estás caminando en el Señor, no, óyeme bien, no hay límite para ti, no hay límite para ti. Tú puedes hacer todo lo que quieras siempre que lo que vayas a hacer honre a Dios. Puedes estudiar lo que sea, puedes emprender el negocio que sea, puedes hacerlo bien. Porque Dios está contigo, porque tú estás caminando en el sendero que Dios quiere que tú camines. Entonces deben enfocarte, y como gozas de la bendición de Dios y Dios está contigo, tú tienes que hacer un plan de vida, un plan del desarrollo, un plan que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres estar, y se lo presentes al Señor porque Dios está contigo. Qué difícil es hacer planes cuando Dios no está con nosotros. Pero si tú caminas con el Señor, Dios está contigo. Enfócate, haz un plan. Y además, hermanos, tú tienes que tener, oiga bien, la determinación de poder hacer el plan. La otra vez yo les compartía algo, ¿verdad? Que llegó un músico de aquellos que tocan a nivel profesional, y se le acercó a otro. Yo quisiera tocar como contigo, como tú tocas. Yo, vieras cómo te envidio. Y le dijo este músico, no creo, no, eso no es verdad. ¿Cómo no? Si yo deseo tanto tocar como tú lo haces. Si tú desearas tanto tocar como yo toco, tú ya estarías tocando. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos deseos así medianos, ¿verdad? Pero no tenemos el verdadero deseo de que eso sea una realidad en nuestra vida. Si Dios está con nosotros y nosotros caminamos con Dios, amado, haga plan, enfóquese, haga planes, pero tenga planes y usted la suficiente determinación para que eso pueda ser una realidad. Uno de los libros que a mí más me ha encantado se llamaba El vendedor más grande del mundo. El escritor es Og Mandino. Y dentro de los principios que él establecía, él decía, el fracaso no te sobrecogerá nunca si tu determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Si usted cuenta con Dios, amado hermano, usted puede embarcarse en lo que usted quiera. Haga planes, póngaselos a Dios, confíe en el Señor, dice la Biblia, y Él hará. Pero si usted está desorientado, haciendo las cosas como usted le da la gana, primero Dios tiene que corregirle, y usted va a gastar energía, tiempo, sudor y lágrimas tratando de rechazar la voluntad de Dios, tratando de rechazar la corrección de Dios, y no entiende que Dios se lo está dando para su bendición. Entonces, si usted ya aceptó la corrección, oiga bien, si usted ya aceptó la corrección, si usted ya decidió corregirse y usted ya está caminando en el Señor, pues entonces tenga un enfoque de qué es lo que quiere y que esté dentro de los principios bíblicos que Dios nos establece. Tenga un plan para alcanzarlos y tenga la suficiente determinación de tal manera que mañana, pasado y dentro de un mes y dentro de un año usted siga el mismo sendero, determinado, mi querido hermano, a tener éxito. Y por último, persevere. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo es posible que usted... hay gente que tiene colgada una guitarra desde hace... compra libros y ahí están. ¿Cuántos dicen, pastor, este año voy a leer la Biblia? Y no tienen la suficiente determinación ni perseverancia para poderlo hacer. ¿Y cómo usted va a hacer la voluntad de Dios si la desconoce totalmente? Si usted está esperando que yo le diga todo el mensaje de Dios para usted, le tengo noticias. La mayor revelación Dios la tiene de su Biblia a sus ojos. Entonces, mi amado hermano, vea la disciplina de Dios no como un castigo, sino que como una orientación. Es el GPS último de Dios. Cuando nosotros estamos tercos, estamos desubicados, pues entonces Dios viene y nos disciplina. Pero esa disciplina nos lleva de nuevo a la santificación, a andar en el camino de Él, para que nosotros alcancemos y logremos todo el potencial y utilizar todo el potencial que Él mismo ha depositado en nosotros. Si alguien le ha dicho a usted, usted no es capaz de nada, borre esas palabras. Porque Dios nos mandó a decir a través del apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no es para personas que pierden, son para personas que tienen deseos de ganar en Cristo Jesús. Mi querido hermano, no se decepcione, no baje el ánimo.
Ay, pastor, pero es que usted no sabe, yo perdí mi trabajo, yo tuve que cerrar el negocio, yo tuve que esto y lo otro y tengo problemas. No se desanime, acepte todo esto que está pasando. O si no, cámbielo pues, cámbielo. Lo puede cambiar. No es posible. Salga desorientado y va a venir contagiado. Mire, me salió el verso sin mucho esfuerzo. Salga desorientado y regresará contagiado. Así va a ser. Pero si usted sale enfocado, usted no se va a contagiar. Si usted tiene un plan para no contagiarse, usted no se va a contagiar. Si usted persevera en ese plan, va a pasar toda esta pandemia y usted no se va a contagiar. Y si usted se cuida y tiene la perseverancia suficiente, ese cuento usted se lo va a contar hasta aún a sus bisnietos. Así en todas las cosas que usted se proponga. Pero cuando nos desligamos de Dios y no queremos aceptar la disciplina del Señor, habrá mucho que lamentar. Y al final vamos a hacer caso. Cuando hagamos caso y tengamos la voluntad, pero ya no tengamos las fuerzas. Hay un dicho por allá en mi tierra que es una gran verdad, mi querido hermano. Y ya se lo he comentado a varios y lo vuelvo a comentar acá. El que no quiso cuando pudo, no querrá cuando quiera. Pero hoy tiene usted la oportunidad de enrutarse, de encaminarse en Cristo y ser más que vencedor. No vea, por favor, la corrección de Dios. No vea la disciplina de Dios como un obstáculo. Al contrario, es el GPS último que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué último? Porque primero nos habla. A través de la palabra, a través de sermones, a través de consejos, a través de experiencias ajenas. Y cuando nosotros no tomamos el consejo, pues el amor de Dios es tal, mi querido hermano, que hace que sucedan cosas difíciles en nuestra vida para que nosotros volvamos al sendero de amor y de éxito que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, agradecemos, Padre, la vida que nos das. Agradecemos, Dios bendito, que tu misericordia haya llegado en todo momento. Te pedimos perdón, Dios, porque hemos a veces ignorado, hemos a veces rechazado y menospreciado la corrección que tú tienes para nosotros. Pero ahora entendemos que no podemos despreciarla porque eso no se compra con dinero, no tiene precio. No podemos despreciarla porque no podemos cambiarla aunque quisiéramos. Y vaya que alguna vez hemos querido, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a tener el entendimiento y la sabiduría y un corazón dócil para aceptar tu corrección. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Dios. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos bendice hoy, nos enseña, Padre, que tú tienes mejores cosas para nosotros. Que esta palabra, Señor, haya caído en el corazón de aquel que la quiera abrazar. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón.